¿Qué tal amigos de Top Top? El día de hoy les traemos los orígenes de uno de mis personajes favoritos del universo Marvel, ya sea en cómics o en live action en la pantalla grande. Estamos hablando de Wolverine. Antes de comenzar, los invitamos a suscribirse a nuestro canal y a que le den clic a la campanita para poder seguir subiendo contenido como este. Sin más, comenzamos. Y bien, la primera aparición de Wolverine no fue precisamente como un héroe, sino como un antagonista de Hulk, conocido durante mucho tiempo como La Masa. Este debut data de octubre de 1974, con un cameo en las páginas finales de Increíble Hulk número 180, en pleno duelo entre el Wendigo y el alter ego de Bruce Banner. A pesar de que había nacido como potencial villano, en pocos años acabó convirtiéndose en uno de los grandes y más populares héroes de la industria del cómic de superhéroes. Tanto es así que desde que los mutantes saltaron al formato audiovisual, Lobezno ha sido uno de los personajes más populares, primero con su integración en la serie animada X-Men de los 90 y luego con Hugh Jackman como actor del personaje en las películas entre 2000 y 2017. En lo particular, la caricatura que podíamos ver en MTV y por muchos años aquí en México en Azteca 7, que relata las aventuras de los X-Men, Wolverine se me hace el personaje principal de esa serie, y es que así lo quisieron hacer los mismos editores. Pero bien, ¿qué de los inicios de Gepardo? Corrían los años 70 y Marvel estaba renovando colecciones y personajes fruto de los nuevos vientos que corrían por Estados Unidos y por la sociedad de esos años. En los años 70, claro, muchos de nosotros ni siquiera habíamos nacido. Reflejo de este convulso momento es la propia Marvel Comics, que en este periodo dio lugar a personajes que representaban a la contracultura, como Luke Cage, pero también planteaba antihéroes con una moral retorcida y unos métodos cuestionables, Punisher, Morbius y claro está nuestro pequeño canadiense con garras Wolverine. En el año de 1974, Len Wein, uno de los guionistas habituales de Marvel en esa época, decidió inventar un nuevo personaje destinado en primera instancia a ser contrapartida de Hulk en su primera colección. Pretendía ser una respuesta violenta a la furia del gigante Esmeralda, que no compitiera con él en tamaño, pero sí en ferocidad. De esta forma se diseñó un personaje canadiense con el que se planteaba cierto aire totémico y animista, el Wolverine, y como lo podemos ver en la pantalla grande en el live action de Wolverine Origins, es por eso que lo vemos ubicado en Canadá, cuando él se retira de la guerra como tal, antes de que Bestia llegara a engañarlo de que había matado a su novia. Así es, nuestro héroe favorito o antihéroe es canadiense. Inspirado en los caracuyes, Golu Golu, glotones o como ustedes los quieran llamar, Lobezno era un tipo más bien bajito, con muchos litros de testosterona y mala leche en la sangre, que era presa de una rabia asesina, al igual que el animal del que tomaba su nombre. De hecho, se considera que el carcayú es un animal tan peligroso que aun siendo más pequeño que un oso pequeño, al ser acorralado por su enemigo, sin importar el tamaño de este, ataca con una sed de sangre tal que no cesa hasta que él o su amenaza han caído. Es un combatiente eterno. Partiendo de este punto de partida, se presentó a un personaje feroz, que en un principio ni siquiera se planteó necesariamente como mutante, sino como un tipo entrenado por el ejército de Canadá y enviado a detener a Hulk y a Wendigo.
Para compensar su tamaño, Lobezno estaba armado con unas garras que eran capaces de penetrar la piel de Hulk, una gran rapidez, sentidos desarrollados de cazador y encima un inusual poder de curación que le permitía recuperarse de casi cualquier herida. Sin embargo, a pesar de su atractivo, Lobezno quedó relegado al cajón de los personajes olvidables durante un par de años. A pesar de contar con un factor curativo y unas garras chulísimas que a mí me encantan, amén de ese comportamiento tan viril y rebelde, el mutante de las garras debería esperar a que los X-Men salieran de sus largas vacaciones y fueran traídos de vuelta de los anales del olvido con la publicación de Giant Size X-Men Volumen 1, número 1, esto en mayo de 1975, escrito precisamente por Len Wein y dibujado por David Cockrum. El dúo regeneró el alineamiento del grupo introduciendo personajes de distintas nacionalidades y etnias, un ruso como Coloso, una afroamericana como Tormenta, un irlandés como Banshee, un indio americano como Pájaro de Guerra y un canadiense como Lobezno. Esto parecía el Chelsea de hoy en día. Hablo de fútbol, claro. Pero, ¿por qué se llama Lobezno, Glotón o Wolverine? Bueno, antes de decir hagamos un paréntesis para explicar un detalle curioso. Como ya hemos contado, Wolverine se podría traducir del inglés como glotón o carcayú, una especie de oso pequeño altamente agresivo, omnívoro y solitario, de mucho pelaje y que en Europa habita en las zonas escandinavas aún hoy en día. Cuando el guionista Len Wein inventó este personaje, claramente se estaba inspirando en la personalidad y el enfoque violento de este animal. Por desgracia, ya en los años 70, cuando sus aventuras llegaron a nuestro país y al resto del mundo, los traductores de los cómics de Marvel se encontraron con un problema y esto dio lugar a dos versiones de lo que pudo pasar. La primera de ellas parte del hecho de que el inglés de los traductores no era la gran cosa. Desconocían el término Wolverine y optaron por traducir a las bravas siguiendo el razonamiento de que si Wolf es lobo y en castellano obviamente Wolverine podría ser Lobezno. Y así se quedó el nombre desde ese momento y para siempre. La segunda de ellas, también posible, apunta a que la traducción Golu Golu o Carcayú no acababa de tener gancho y obviamente tampoco se atrevían a tirar guepardo o aguja dinámica, por lo que prefirieron tirar de la imaginación y pensar en un animal salvaje para el público latinoamericano, aunque también en España se hizo esto que fuera un sinónimo de furia y peligro como el lobo. Como resultado y debido a esa traducción tan arcaica, los lectores se han perdido de esta asociación etimológica de Wolverine, cosa que no le ocurre al lector anglosajón, más familiarizado de las características de este animal. Así es, en Estados Unidos e Inglaterra no es muy conocido como guepardo o lobezno. Dicho de otra forma, el resultado de la adopción del término lobezno se debe quizá a un problema de localización y a la propia idiosincrasia de lectores que traducían al español durante los años 70. Y bien, amigos de Top, esto ha sido todo por hoy. Conocimos el origen en los cómics de Wolverine y también el origen de su nombre en Latinoamérica y España, por sobre todas las cosas como Lobezno. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal y a vernos en nuestro siguiente video. Hasta pronto.